Saludamos a todas y todos los seguidores de este su programa La Hora del Campo, les damos la bienvenida y pues la continuación de estas interesantes pláticas, entrevistas nos los han hecho saber en los diferentes comunicados y comentarios. Hoy estamos remontándonos al pasado de unos 60, 70 años, pero sobre todo evocando la figura, el paso de un personaje de Jalisco, Agustín Yáñez, un escritor, ensayista, cuentista, que además se desarrolló en la vida pública con diferentes cargos, y qué mejor que la generación siguiente, su hijo Miguel Agustín Yáñez Ramírez, con quien hemos estado conversando en los anteriores programas, pues seguir un poco la huella, la historia de Agustín Yáñez y ese Miguel Agustín Yáñez. ¿Cómo está conformada la familia de ustedes, los hijos, el trabajo de...? Mira, me inspiré yo mucho porque se desconocía mucho la vida y siempre han estudiado a mi papá, lo han estudiado como escritor, como administrador, gobernador, de todo. Pero una vez escuché a alguien que dijo, es que se conoce muy poco de la vida de Agustín Yáñez, la familiar. Entonces yo dije, pues yo la voy a escribir. Entonces me dediqué a escribir el libro que se llama Agustín Yáñez, la coherencia de una vida, porque afortunadamente pues yo viví gran parte desde su gobierno, su desarrollo como subsecretario de la Presidencia con López Mateos, como secretario de Educación con Díaz Ordaz, después fue presidente de la Academia de la Lengua, miembro del Colegio Nacional, del Seminario de Cultura. Entonces siempre estuvo muy unido a la cultura, pero sin dejar la cuestión de la administración pública, ¿no? Sí. Él murió siendo presidente de la Comisión de Libros de Texto Gratuito, que ahora desgraciadamente pues es un desastre, sí, esos libros, ¿no? Pero se murió mi papá en el 80 y realmente cuando él muere, él muere porque él fumó mucho. Entonces fue un efisema pulmonar que le agrandó el corazón y se enfermó en octubre, se murió el 17 de enero de 80. Entonces estaba de gobernador Flavio Romero aquí en Jalisco y le pidió a López Portillo que se querían traer el cuerpo de mi papá a Jalisco. Dijo, no, don Agustín es un baluarte nacional y va a ser enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la Ciudad de México, en donde sí le pidieron consentimiento a mamá porque se tiene que hacer un decreto presidencial para que un hombre como mi papá fuera enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la Ciudad de México. Y su cuerpo ahí está enterrado. Y aquí hay un busto en la plaza de los Hombres Ilustres, enfrente del liceo. Yo le pregunté a Flavio que por qué lo había puesto ahí y dijo, mi papá era del barrio de Santuario, cuando era joven. Y le platicaba mucho a Flavio, o sea, eran amigos, que le gustaba mucho la calle del liceo. Porque le pregunté por qué lo puso ahí. Espaldas de Catedral y de... Sí, no, a un lado de Catedral. Catedral. Y enfrente al regional, al museo regional, está ahí la estatua. El museo. Y después, y como después le pregunté por qué había hecho la circunvalación Agustín Yáñez, dice, pues porque confluye en la Minerva, que es otra obra de tu papá, que es la calle Circunvalación Agustín Yáñez, ¿no? Sí. O sea, son cosas que me las dijo el gobernador de aquel entonces, sí, para preguntar mía. Entonces, pues eso me da a mí una vivencia de por qué las cosas y por qué se reconoce en papá, ¿no? Mi papá fue un hombre que, pues afortunadamente, siempre se ha dicho que ha sido un buen gobernador. No se llevó nada, no hizo... Es más, nosotros aquí en Guadalajara no teníamos ninguna propiedad. O sea, yo cuando me vine a vivir a Guadalajara fue cuando ya tuve, pero mi papá no tuvo ninguna propiedad. Yo hasta hago yo la broma de que hay una obra de mi papá que, independientemente de la Minerva, que le criticaba mucho, fue la avenida La Mariano Otero. Porque cuando él hizo la carretera a Ciudad Guzmán y a la costa, los camiones entraban y se iban por Vallarta y por Juárez para ir a la central camionera. Sí. Entonces, mi papá, yo hasta la broma
porque muchos de los gobernadores cuando han hecho ese tipo de obras o de vialidades, compran los terrenos y después ya hacen el trazo, hacen el obra. Entonces, esa avenida sale del monumento de los Niños Héroes. Sí. La avenida Niños Héroes de Chapultepec. Sí, en Chapultepec. Ahora. Y desemboca pues, a la salida a López Mateos, ¿no? López Mateos, sí. Pero, pues, digo, mi papá jamás compró nada. Él sabía por dónde iba a pasar esa avenida y ve lo que es ahora la Lázaro, pues sí, la manera insuficiente ya. Sí. Pero en aquel entonces decía, es que es una obra empedrada, que nada más pasan los camiones que van a la costa y no sirve para nada. Esa fue una obra muy criticada en su tiempo, ¿no? Sí. Y ve ahora lo que es la Mariano Otero. Sí, insuficiente. Claro. Jorge, ¿qué recuerdos tú tienes? Eres joven relativamente. Sí. Y en aquel entonces, bueno, yo creo que acababas de nacer cuando estaba de gobernador Agustín Yáñez. ¿Qué recoges tú de lo que hemos platicado en muchas ocasiones en la mesa con el café con Miguel y nuestros colegas, Héctor Camacho, Ricardo Peregrina, Sergio Ramírez, que les mandamos, por cierto, un saludo muy cordial, de las diferentes vivencias? Bueno, pues principalmente yo creo que el honor que tuve y que nunca me imaginé de formar parte del grupo, del grupo de trabajo en donde Miguel Agustín Yáñez nos coordinaba, que fue el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos. Entonces, pues, y que hicimos mucho, ahí, de veras, sí. Un buen equipo de los que estamos aquí, los que mencionaste, sí. Héctor, Sergio, Ricardo. Sí, cómo no, fue para nosotros, fíjate nomás, para nosotros seguramente que fue de lo más formativo. Nosotros estábamos en un proceso de... bueno, tenía mucho tiempo. Ya salían, estaban saliendo. Estábamos saliendo de la facultad. Y yo ya llevabas algo de carrera el camino. No mucho, unos 5 años. Sí, exacto. Sí, yo creo que tú egresas de la facultad, nosotros egresamos en el 77. Sí, no, exactamente. Yo me recibí por la huelga del 68. Exacto. En 70. En 70. En 77 años. El 24 de junio me recibí. Que por cierto, perdón Miguel. Sí. Dentro de la facultad, en la UNAM, donde estudiaste economía, tuviste de compañeros a gente muy distinguida, que con el tiempo fue muy distinguida. Sí, sí. Bueno, señala, entre otros, algún familiar de Luis Echeverría Álvarez, que ya había sido presidente, que iba a ser presidente de la República. Sí, no, y luego... Yo trabajé con Álvaro Echeverría. En Nacional Financiera. Y luego fui compañero claro, yo iba 2 años de Carlos Salinas. De Carlos Salinas. Pero en la prepa fui compañero de Raúl. De la prepa de Carlos Salinas de Gortari. De Gortari, Estamos hablando del futuro presidente de México, que tanto pero yo fui ruido hizo en nuestro país. Así es. Y de Raúl, que era que también hizo mucho ruido. Sí, también hizo mucho ruido y fue compañero en la preparatoria. Sí. Y luego fui compañero de los Echeverría, bueno, de Álvaro Echeverría, de Rodolfo Echeverría, que era un sobrino de Luis Echeverría. Sí, cómo no. Pues fui compañero ¿de quién más? Pues tantas. Nosotros tuvimos la fortuna de ser compañero de Hugo Rangel. Yo tuve esa fortuna de ser compañero de la facultad de Hugo Rangel y compañero de trabajo de nuestro querido Miguel Agustín, ¿no? Oye, me preguntabas de las obras trascendentes que contemplo yo, pues ya me... Y de hecho, perdón Miguel, justamente pues este programa, como los mencionamos a la entrada, es la voz de los hombres, las mujeres del campo, los diversos, los innumerables temas que hemos llevado a lo largo de estos últimos años, donde pues tenemos diversidad de ellos, de diferentes temas, pero lo que está vinculado al quehacer de los, digamos, que desarrollan
obras, como lo que comentaba Miguel, nos ha estado comentando del impacto que tuvo en la década de los 60 en México la hambruna, digamos encomillado, donde se desarrollan grandes proyectos con Norman Burlong a la cabeza de los proyectos apoyados de FAO en la producción de granos, maíz y trigo, y pues tanta historia, y esos son los temas del campo. Por eso la decisión que tomamos acá Jorge y su servidor de, bueno, platiquemos con alguien que estuvo atrás. Yo creo que no revisó los proyectos porque estaba muy joven, del entonces gobernador, que aquí los está ahora reflejando, porque los recogiste mucho material. Sí, claro, muchísimo. Pues mira, simplemente así de las obras trascendentes ya comentamos la Glorieta de la Minerva, la Escuela Normal de Jalisco, que luego la Casa de la Cultura. Lo que significaba en aquel entonces y lo que significa la Escuela Normal de Jalisco. En la actualidad. Sí. En la actualidad. La Casa de la Cultura Jalisciense, luego el mercado tan importante, el mercado de San Juan de Dios. Que después fue el Mercado Libertad. Sí, es el mismo. Fue inicio en esa obra. Dice, un grave problema de la ciudad de Guadalajara era la necesidad de contar con un mercado de abastos moderno y funcional, capaz de satisfacer las necesidades de su incremento demográfico y su desarrollo económico. Por otra parte, la opinión pública se mostraba contraria a los numerosos puestos callejeros ubicados en la calle de Moreno y la Calzada de Independencia, que estaban todos regados. Sí, oye Miguel, por cierto, si ustedes se meten a las redes, entran a las redes sociales, cualquier referencia a la Guadalajara antigua, generalmente el reflejo de la ciudad, las fotografías de aquel entonces son justamente en ese cruce de Calzada de Independencia, Juárez, Mina, donde estaba el mercado, la iglesia, y bueno, la continuación a la parte céntrica, que era pues realmente todo el polígono, la catedral de Pero la ciudad. Para hacer esa obra del mercado de San Juan, Libertad, tuvo que ampliarse la calle Javier Mina. De Javier Mina, que era muy angosta, se tuvo que ampliar y allí, mientras el arquitecto Alejandro Son, que recibió un reconocimiento por esa obra del mercado del Corona, ¿no? Esa y otros. Y luego una obra que tardó mucho tiempo en echarse a andar fue el nuevo hospital el civil, que le pusieron el elefante blanco, porque mi papá lo dejó y sí lo advirtió. O sea, la estructura, todo lo que era la obra gris. Lo dejó. Y pasaron 3 gobernadores, Gil Preciado, Medina Asensio y Alberto, que no la acabaron, y Enrique Álvarez del Castillo fue el que lo equipó y lo echó a andar. Es el hospital que está pues ahora en la Casa de Independencia. ¿Qué es el hospital? Bueno, es el hospital, el nuevo hospital. Sí, el nuevo hospital. Pero el hospital civil viejo fue... No, ese es más viejo. Ese ya es más viejo. Sí, es más viejo. Ahí la escuela de medicina que está es la en el nuevo hospital civil que inició tu papá. Sí, pero 18 años se tardaron para echarlo a andar. Sí. Que además, bueno, el Hospital Civil nace de las obras de Fray Antonio Alcalde, en el 1720, una cosa así, 1680, pero pues se fijan cómo es parte de la historia. Miguel, las obras, el Agustín Yáñez, hombre de administración pública, gobernador, donde tuvieron esas, etapas tan importantes que has descrito, alguna de ellas, y las anécdotas que tuviste como niño cuando pues él era gobernador, esa es una parte. El Agustín Yáñez, escritor, poeta, platícanos de esa etapa de Agustín Yáñez. Pues mira, mi papá y yo, desde un principio, desde muy joven, empezó a escribir. Y mi papá fue hijo de mi abuelo Elpidio y mi abuela Santitos, y al final de cuentas él tuvo 3 hermanas que murieron prematuramente y él se quedó de hijo único. Entonces como que los tíos y sus papás lo alentaban mucho a que escribiera, y empezó a escribir, y realmente al final de cuentas pues ¿sabes? Obras publicadas de él son cerca de 80 obras, sin contar discursos políticos y sin contar introducciones o prólogos, pero sí tiene una producción de cerca de 8,000 obras.
Entre ellas, pues la más famosa es Al filo del agua. Al filo del agua es... Pues es la vida de un pueblo que lo identifican como de Yagualica antes de la Revolución Mexicana, antes de que se diera. Y los periodos de Semana Santa y todo, la religión. La vida girando en torno a la religión. La religión. Y luego tiene La Tierra Pródiga, que es la vida de lo que él vivió cuando abrió las carreteras a la costa de Jalisco. Que la publica cuando termina su mandato. Exactamente. Y la otra es Las Tierras Flacas, que es el panorama de los Altos de Jalisco. Esas son, digamos, las 3 obras. Pero tiene muchísimas. Ojerosa y Pintada, que es la vida de un taxista 24 en la Ciudad de México. Tiene La Creación. Tiene innumerables obras y estudios y biografías, ¿no? Sí. Aquí en mi libro. ¿Tienen alguna biblioteca, un recinto donde guarden colecciones, obras, escritos y demás? ¿O son familiares, personales? No. Fíjate que afortunadamente con el apoyo del gobierno federal y del Colegio de Jalisco, logramos que la biblioteca particular en Papá se viniera a Jalisco y se hizo en el Colegio de Jalisco, está en Zapopan, un salón especial muy parecido a lo que era su biblioteca y está instalada. Es una biblioteca de cerca de 15,000 libros muy escogidos. El 30% son primeras ediciones dedicadas por autores y están clasificadas. Y se puede visitar, se hace cita para ir a visitar, hay fotografías, sus condecoraciones, o sea, nosotros como familias las donamos y está en el Colegio de Jalisco, en Zapopan. Por ejemplo, tú veías apuntes de mi papá, mi papá, la forma de escribir en papá era en la máquina, en directo. Pensar y lo pasa, y es muy complicado, digamos, ahora con máquinas mecánicas. Sí, con computadora. Ahí tengo una de las de mi papá. Actual, con la computadora quitas, pones, en fin, ¿no? Sí. Pero en aquel entonces los originales eran directamente escritos a la máquina, ¿no? Sí. Pero sí hay muchas, por ejemplo, cuando iba a alguna boda y se le ocurría alguna idea, en la invitación se le ocurría alguna idea y le escribía. Luego llegaba a la casa y ya la desarrollaba. Sí, yo creo que si estaríamos imaginándose a Agustín Yáñez hace 70 años, ahora con la inteligencia, al futuro la inteligencia artificial, donde esa forma creativa que tenía, en lugar de expresarlo en el teclado, empezaba a hablarlo y automáticamente la redacción estaba con el sistema de inteligencia artificial ahora. O sea, es como, pues, ¿qué podemos decir? La evolución, cada quien en su tiempo, ¿no? Claro, sí. Pero sí es complicado, porque mucha gente escribe manuscrito y después ya se lo pasa a la secretaria que le pase, pero mi papá lo hacía en directo, ¿no? Sí. Ya después hacía conexión, sí, ¿verdad? Conexiones y corregía y todo eso, ¿no? Oye, Miguel, por cierto, bueno, entiendo que lo publicaste en 2019, hace ya 6 años, estamos pues... ¿Cómo se va el tiempo? Terminando. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Porque nosotros convivimos varios años ahí en el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos, impulsando proyectos del campo, proyectos agropecuarios, agroindustriales, a través de los consultores, los especialistas, también atrás el financiamiento para esos proyectos. Ahí hay un legado de Miguel. Pero ¿en qué momento empiezas? ¿Por qué te viene esta idea? Por lo que mencionabas. Sí, que mencioné de que se conocía muy poco la vida de la familia. En una de las entrevistas anteriores mencionabas exactamente. De la familia de Agustín, ya se conocía muy poco, ¿no? ¿Y te decidiste? No, dije, sí, yo lo voy a escribir. y mira, pues, siempre he sido muy creativo, ¿no? O sea, oye, a ver, aprovechando eso, pues tu padre se reunía como secretario de Estado, como gobernador que tuvo, pues seguramente tuvo reuniones con expresidentes de México, con expresidentes de otros países, con gobernadores, con gente muy importante, con empresarios. Y su hijo Agustín ahí presente en muchas ocasiones, seguramente por menos que participaras o porque en aquellos tiempos pues uno estaba medio marginado, ¿no? Pero finalmente, hijo, tu papi era todo eso.
¿Alguna anécdota, algo que recuerdes en especial que te haya, de algún encuentro de tu padre y que tú que recuerdes como algo muy especial, como algo... Recuerdo muy bien, mi papá tenía un grupo que se llamaba los Snuffers, que era el embajador de Inglaterra, el director de la Facultad de Derecho. Bueno, eran el doctor Ignacio Chávez, el fundador de cardiología, Salvador Subirán de nutrición. O sea, era una élite. No sé por qué le llamaban el grupo Snuffer. Y mi papá, cuando invitó, cada mes se reunían en diferentes casas de ellos. Y mi papá, cuando le tocó, me invitó a mí e invitó a Emilio Azcárraga. Uh-huh. Y a Emilio Azcárraga lo invitó porque yo tenía un sobrino que quería tener el cablevisión. Uh-huh. Y entonces llegó mi sobrino de unos 15 años. Y entonces, ¿qué edad tenías? No, pues yo ya tenía 20 y tantos años. Uh-huh. Y entonces le dice mi sobrino a Emilio Azcárraga, Milmo, pues que quería ver si le conectaban el cablevisión, la plataforma que tenía de Televisa. Y entonces se le queda viendo a Emilio Azcárraga y le dice, bueno, ¿y a qué equipo tú le vas? Y mi sobrino, pues ni futbolero, le dice, voy a las Chivas. Le dio un coscorrón y le dice, mañana te lo colocan. Y sí, al día siguiente estaban colocando. Pero sí le dio un coscorrón, todo el mundo se murió. ¿Cómo pues? Pero son muchas anécdotas de ese tipo, ¿no? Me imagino. De mi sobrino, pues un niño de 12, 13 años, que llegó a pedirle que le conectaran el cablevisión y le preguntaban, bueno, ¿te acuerdas? Pues de la América. ¿De qué equipo? No, pues yo le voy a las Chivas. Antes tenía varios equipos, porque creo que era el Atlante y luego el Necaxa y bueno, pues cosas futboleras. Bueno, también pero fue de esa comida, es... ¿no? Y sí, mira, te sentabas con ellos y pues lo único de las cosas que platicaban, pues se aprendías, como si estuvieras en una clase. Oye, doctora. ¿Y tus amigos de la época en Guadalajara, cuando era gobernador, de quién te acuerdas actualmente? ¿Convives? Sí, cómo no. Mira, me acuerdo muy bien. Bueno, mira, a los que todavía vi, Enrique Ancona Moya, que tenía la librería Moya aquí en Guadalajara, muy famosa, la librería Moya. Es mi primer amigo, porque vivía contra esquina de la casa. Sí. Y entonces andábamos en bicicleta y me dice, oye, ¿tú vives en esa casa? Sí, pues yo vivo ahí. Y hoy quiere ser mi amigo, me dijo. Es de mi edad. Sí. Y luego está Javier Vizcaíno, los Moret, los Baruqui, Florentino Badial. Pues, sí. Y todos se reúnen, platican. Todavía bueno, ya los Baruqui ya murieron. Ya los dos, tanto Paco como su hermano. Francisco escribía y sí, notas taurinas. De toros, sí. Y es muy conocedor de las agencias de pero sí, ya murieron los dos, pero sí nos reunimos con cierta frecuencia y recordar esas épocas, ¿no? Sí, pues son 70 años, hijo. ¿Cómo no? Claro. Sí, y eso pues nosotros lo hacemos en esa convivencia de ¿cuántos años estuvimos conviviendo, Jorge? De 1978 hasta el 85, 86, ¿no? Con el trabajo del fondo, sí. ¿Con Fonet? Bueno, ustedes, yo llegué en 83 y estuvimos 83? De 83 a 85 y luego ya nos fuimos a la consultoría, ¿te acuerdas? Sí. O sea, 2 años, que fue cuando ya empezó a desaparecer todo estos recursos que Nacional Financiera canalizaba tan adecuadamente, debería ser para estudios y proyectos, para el campo, para el turismo, Fonatur, las zonas industriales, y todo eso se acabó y Nacional Financiera ya ni pinta para nada. Eso fue en la administración de Jorge, ¿te acuerdas de como que le dieron un cambio en la modernidad de Salinas de Gortari? Fue cuando ahí se dio el cambio, que para nosotros fue una escuela muy importante en el trabajo de la investigación, la consultoría, el financiamiento. El financiamiento de estudios y proyectos. Sí, cómo no. Muy interesante. Personajes que actualmente nosotros los vemos a Gil Elizondo, tanto a Arturo como, ¿cómo se llama? Roberto Gil Elizondo, tantos consultores que pues a la fecha ahí están. Sí, siguen dedicados a la consultoría. Sí. Y con proyectos en aquel entonces, con proyectos
y con acciones tan importantes que hoy siguen siendo vigentes. Los estudios ¿Sí, te y acuerdas proyectos, de los estudios, ¿no? La importancia que era. de los estudios por estados? Estratégicos, ¿verdad? Que se llamaban Por diagnósticos y luego diagnósticos. generaban perfiles de inversión. Sí, Muy importante. y entonces ahí surgía la iniciativa de el tal tipo de negocio, ¿no? Sí, los libros para invertir y pues fue para las diferentes épocas, ¿no? Que pues ahí están. Pues que se han acabado y que yo no veo actualmente ningún... Pues ahora La promoción. la información virtual, digital, satelital, que es pues donde acudimos a esa parte. Pues son los temas. Algo más que desearías así como reflexionar de tu paso como hijo de un personaje como Miguel Agustín, del economista, el hombre, el padre de familia. Pues mira, a mí se me abrieron muchos caminos estando, cuando llegué a Guadalajara, pues estuve con Nacional Financiera. Después me fui a iniciar el Fojal que todavía existe. El Fojal que pues todavía ahí tuvimos existe. la oportunidad Ahí de estuvimos juntos, fundarlo, ser fundadores. en Fojal. 1985. Sí, en 85. De allí me invitó el gobernador y fui subsecretario de Desarrollo Económico con Cosío. Con Guillermo Cosío. Con Guillermo Cosío, un año. Y el secretario era... Javier Dueñas era, en paz descanse, por cierto. Sí, en paz descanse. Y luego, después me pidieron los empresarios de Jalisco, los 15 empresarios más importantes, que les ayudara a echar un fideicomiso, el Fidejal. Fideicomiso Jalisco. Publiqué un libro sobre, claro. en un homenaje a ellos, porque ellos aportaban el dinero junto con Nacional Financiera, con Promex en aquel y aportaban el dinero para hacer estudios y se logró mucho, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Y después, como participé en ciertos procesos de privatización y desarrollo de ciudades medias, cuando se vino la privatización de ferrocarriles, me invitaron a la privatización de ferrocarriles aquí en Guadalajara. Entonces primero estuve en Nacionales de México, del 95 al 98. Y ya del 98 al 2008 estuve en Ferromex, yo eché a andar pues, algo que me llama mucho la atención, que echamos a andar el Tequila Express, por ejemplo. Que me vino a la mente justamente, ahí están, resultados de las actividades agropecuarias. Sí. El Tequila Express, que llegó a la Cámara de Comercio y que quería hacer Javier un tren. Orendain lo impulsó, Javier Orendain. Sí, Javier Orendain, que querían un tren. Un gran saludo a ellos. Sí, que querían un tren a Tequila dentro de las festividades del encuentro del mariachi. Sí. Entonces, el primer año lo hicimos de forma muy improvisada, pero salió bien. Y después ya que llegó ya Ferromex, aceptaron el proyecto y ahí sí, el tren al Tequila Express. ¿Fuera de tus últimas actividades así, digamos, ya? Sí, porque ya después ya me jubilé en el 2008 ya me jubilé. Sí. Entonces ya me dediqué a viajar y a pasear. A viajar y a escribir. Rescatar este gran legado que lo estás plasmando en esto No, pues gracias por la oportunidad de platicar la hora y las relaciones y la vida en papá, ¿no? Cómo no. Jorge, ¿alguna reflexión que venga así de bote pronto? No, pues No pasa nada. Esas son las anécdotas también. No pasa nada. Pues lo que pasa que se queda uno añorando a esos hombres ilustres. Sí. Hay que buscarlos, debe de haber y principalmente yo creo que en el campo están esos hombres. Y yo escribí este libro lados, pero allí. Como un ejemplo, a ver que lo lean, que existe un camino, de cómo empezó desde abajo, ¿no? Porque mi papá venía desde abajo y empezó a educarse. Mucho, perdón, Jorge, en tu reflexión de tu mamá, de tu papá, o sea, sí se abrieron un camino también con muchas dificultades ambos en claro, ¿no? Sí, mi papá era viudo, se casó. ¿Él es Yáñez Delgadillo? Delgadillo. Y mi papá era viudo, pero se le murió la primera esposa y conoció a mamá ya en México y se casó con mamá. Sí. Y nosotros somos
somos 5, 3 hermanas, mi hermano y yo. Sí. Entonces, pues, en diferentes épocas, pues mis hermanas, las mayores, Sí. hacían sus fiestas de 15 años, ahí en la casa de gobierno. ¿Y ellas viven? ¿Cómo están? Están en México, sí viven, afortunadamente. ellas tres, La 3 ¿Y aquí en quiénes México. están? No, Ya. únicamente yo. Gabriel, tu hermano, Está está en México. México, ¿verdad? Sí, Sí. pues uno de tus compañeros. Pues un gusto No, que pues muchas gracias por la aquí oportunidad nos de platicar acompañes. sobre la vida de mi papá y estoy a sus órdenes, ¿no? Para Sí. lo que- Pues tenemos el reto acá con los colegas de las actividades de los proyectos de inversión, hablamos del Fondo Nacional de Estudios y Proyectos, que es toda una escuela que lo que conversamos es rescatar esas andanzas, sobre todo porque hay infinidad de proyectos que están vigentes, como decía Jorge, proyectos que se gestaron con una idea de inversión hace 50 años, hace 40, nosotros nos tocó trabajar en esa época hace 40 años, proyectos que están vigentes, rurales, agroindustriales, que han sido exitosos, que son modelos exitosos y que han sido generación. Así que pues son los temas para todos ustedes, atendiéndoles las sugerencias, como lo hemos hecho cada vez que cerramos el programa. No dejen de ver la programación, más de 280 entrevistas y comentarios que lo hace la gente del campo en el campo. Y pues, como siempre, tengan un fin de semana de descanso en la medida de lo posible y consuman los alimentos que se producen en el campo mexicano. Soy su servidor Hugo Rangel, Jorge Cárdenas, y atrás ahí Pedro Garín, pues en su programa La Hora del Campo. Así que nos vemos todos los sábados a la 1 de la tarde.